Buenas, ¿cómo están? Bienvenidos a esta conversación sobre cómo prevenir el bullying en distintos ámbitos. Un poco la idea es trabajar con el tema de prevención, qué podemos hacer cada uno, cada una desde su lugar para prevenir este fenómeno que en esta contingencia, con este ambiente de incertidumbre y estando nuestra vida bastante más atravesada por la relación con las pantallas, una de las formas del bullying, el ciberbullying, ya lo vamos a ver, está tomando a veces un protagonismo indeseado, y hay mucho que podemos hacer en materia de prevención. Mi nombre es Laura Ferrer, soy psicóloga del programa de asistencia al empleado. Un poco los propósitos, cada uno tendrá su propósito, su objetivo. Los objetivos que pensamos al diseñar este material era actualizar un poco, quizás todos, sobre todo en redes sociales hay mucha difusión a veces del fenómeno del bullying en sus distintas maneras, pero cómo lo estamos viviendo hoy, en esta contingencia que ya venimos atravesando desde hace un año largo. Conocer un poco las causas y las características, las formas de manifestación de esta problemática. Poder detectar señales de alarma, casi no dejar llegar a veces a la señal de alarma, comenzar a prestar atención a la señal de atención, a cuando la luz roja empieza a prenderse, en el sentido de si alguno de los menores que podemos tener a cargo, de los adolescentes, están siendo víctimas de bullying o sean ellos quienes lo realizan, ¿no? Para algunos autores, tanto la víctima del bullying como la persona, el actor que lo comete, son víctimas en alguna medida, de alguna cuestión agresiva que no pueden controlar, ¿no? Es una linda forma, como una forma más dinámica quizás de verlo, que tanto una parte como la otra tienen una implicación en el fenómeno, por supuesto absolutamente diferente y con carga emocional completamente diferente, pero la idea para el enfoque preventivo, ¿qué podemos hacer como adultos cuidadores, como padres? Estemos viviendo con los chicos bajo el mismo techo o no, también aprender a escuchar pequeñas señales en los relatos, en los discursos, a veces en las anécdotas que ellos cuentan, que pueden estar indicando que comenzó alguna conducta que quizás en este momento, aquí y ahora no, pero en el mediano plazo puede transformarse en bullying. Y diferenciar, no todo es bullying, ¿no? Vamos a ver un poquito qué es, lo repasamos rápidamente. Supone, más allá de la edad que tengan los actores de esta situación, de este fenómeno absolutamente dinámico y muchísimo más frecuente de lo que uno piensa, una relación de desigualdad, ¿no? Hay alguien que por lo menos se ubica en un lugar de mayor supremacía, aunque sea absolutamente imaginaria, no importa, pero a los efectos prácticos ocupa ese lugar. En general, la víctima a quien se identifica como posible sujeto de ser pasible de algún tipo de acoso, por ejemplo, verbal, a través de las redes sociales, se perciben como débiles. El agresor, la persona que perpetra la situación de bullying, lo percibe como más débil, como diferente, como que se aparta de una norma que para esa persona es la norma hegemónica. En general, estas conductas suelen ejercerse en grupo, por eso se habla en general de tres actores, ¿no? En estas situaciones de bullying. Un agresor o una víctima y un tercero, que muchas veces es el grupo, una red social, miembros pares, que actúa casi como testigo, ¿no? De todos modos, ¿hay cuestiones relacionadas al bullying que se ejercen en forma solitaria? Sí, pero hay algo que sí se da en todos los casos, más allá de las causas, es que el efecto del bullying, ocupe el agresor un lugar real de poder o no, sea imaginario o no, más allá de la edad de la persona que es pasible, que lo está sufriendo, deja un efecto de victimización y sobre todo un efecto en quien lo sufre muy ligado al autoconcepto, ¿sí? A un autoconcepto que puede verse
muy afectado en autoestima, ¿sí? Acá tenemos algunas causas. Si pensamos en los fenómenos o en las situaciones de bullying, hoy se trabajan así, como situaciones, como fenómenos que están en permanente cambio, son situaciones dinámicas, que obedecen a una multiplicidad de causas que podemos ver que están muy interrelacionadas entre sí. Si hablamos del bullying, de estas situaciones de acoso repetidas, donde hay una situación de desigualdad, donde uno ejerce el poder, por ejemplo, verbal, a través de un chiste o de una descalificación, es reiterada, hay una situación percibida al menos de desigualdad, fíjense qué relacionadas están estas características con las causas. Pueden tener que ver con aspectos familiares, aspectos individuales de personalidad, sí, pero también aspectos coyunturales. Muchas veces el chico que está ejerciendo bullying, ejerciendo bullying sobre otro, un acoso verbal, un chiste, está con alguna situación individual particular que lo afecta emocionalmente. El tema de los vínculos entre pares, es una causa bastante frecuente, ¿no? Por eso hoy hablábamos de, más que señales de alerta, comenzar a estar atentos a pequeñas señales de atención, no para perseguirnos, sino simplemente para tener información de cómo están siendo este manejo de habilidades sociales por parte de los chicos que tenemos a cargo, ¿no? Cómo se relacionan con los otros, desde qué lugar, pueden devolver una agresión verbal sin caer en la agresión, cómo se llevan estos niños con la palabra, con su propia palabra, cómo la están usando. El tema de la escuela, sea virtual, sea una educación, un sistema mixto, cómo están funcionando las relaciones con pares en otros ámbitos diferentes a los del club o estrictamente del hogar, la relación de los chicos con los medios de comunicación y podríamos agregar en este caso las redes sociales, ¿no? Que se han vuelto, como decíamos recién, la vida entre pantallas. Hoy hablar de bullying es hablar de salud tecnológica en algún lugar. Acá hay algunos tipos, el verbal, físico, psicológico y el ciberbullying, que es este que se ejerce a través de las redes, a través de las webs, a través de soportes mediados por la pantalla, donde muchísimas veces el físico y el psicológico, en el amplio escenario y tan dinámico de las redes sociales, se ven muy relacionados, sobre todo, el verbal y el psicológico, ¿no? El físico también, pero bueno, en esta época de distanciamiento a veces social, podemos ver con más frecuencia el verbal y el psicológico. No, no siempre es un insulto. Hablábamos de acoso verbal sostenido, con una relación percibida como desigualdad, y de los efectos que tenía, ¿no? El bullying psicológico muchísimas veces ataca la capacidad del otro, menosprecia la capacidad del otro y lleva a que la persona que lo sufre desconfía a veces de sus propias habilidades. Por eso es tan importante generar, hoy que hablábamos de la multiplicidad de causas, generar un clima de confianza donde se pueda hablar de este tema abiertamente, tanto de un lado como del otro. Acá tenemos, las están viendo seguramente, 3 imágenes de estas crianzas entre pantallas, que por supuesto estamos todos en mayor o menor medida, sobre todo en esta contingencia, atravesados, ¿no? Con situaciones donde se dan estos fenómenos casi de juego paralelo, pero lo damos mediatizado por pantallas, la sobreestimulación y vínculos que se establecen con las pantallas. Hoy que hablábamos de vínculos con pares, tendríamos que detenernos para pensar en el bullying, con el vínculo que cada chico establece con la pantalla. ¿Qué relación está estableciendo con esa pantalla hoy? Es casi un factor de prevención. ¿Cuántas horas pasa? ¿Tienen supervisión adulta? ¿No la tiene? Más allá de las distancias y de preservar las autonomías, ¿qué supervisión adulta hay? ¿Cuánto tiempo de exposición pasan frente a las pantallas? Si hoy pasó demasiado tiempo, ¿se compensa con algún comportamiento protector
que puede ser alguna actividad de descarga física, una charla con un par no mediatizada por la pantalla, algún juego creativo. Digo, es un mini cuestionario que como adultos responsables, como adultos cuidadores, nos podemos hacer. ¿Cuál es el vínculo que los chicos más cercanos emocionalmente y los adolescentes, compartan esta contingencia bajo el mismo techo o no, establecen con las pantallas? Porque un sobretiempo, una sobreestimulación del vínculo y del tiempo que se pasa frente a las pantallas, muchísimas veces tenemos chicos sobreestimulados con poca capacidad de autorregular cuestiones impulsivas que pueden llegar a automatizar conductas como mandar un mensaje de contenido agresivo. Acá vemos algunas características del ciberbullying, ¿no? Hostigamiento, acoso, la famosa cargada, ¿no? Hoy hablamos de esto que es una característica en todos los tipos de bullying, la situación de desigualdad, percibida o no, real o no, ¿no? Donde uno es tomado casi de punto, ¿no? Humillación a través de medios informáticos. Pueden ser redes sociales, los chats. Ciberbullying tiene una característica que tiene muchísimas veces el amparo de cierto anonimato, aunque sea en el imaginario social. Y eso hace que a veces sea más persistente y más difícil de detectar. Acá tenemos algunas de las formas más frecuentes, ¿no? La difusión de falsos rumores. Hoy hablábamos de la tipología más psicológica, ¿no? Fulano no tiene la capacidad de hacer tal cosa, no sabe. Videos, fotos humillantes, fotos que quizás pertenecen a la intimidad de ese chico, de esa chica, creación de perfiles donde se hacen pasar y sustituyen la identidad del chico que está siendo víctima de la situación de bullying y tienen esta finalidad de agredir. A veces, la verdad que los chicos que perpetran bullying no son completamente, por eso hablaba hoy de cuidar la sobreestimulación, a veces no son completamente conscientes del nivel de agresión que se pone en juego, ¿no? Y esto que hoy conversábamos, los afectados son personas que son percibidas como diferentes, muchas veces como débiles, como de menor valor, fácilmente molestables por quien perpetra una situación de ciberbullying. Lo que conversábamos recién, ¿no? Tanto chicos como adolescentes se educan más hoy en una sociedad digital, ¿no? Donde la enseñanza de un uso consciente de tecnología es clave. Por eso decía, como primera medida de autocuidado o de prevención, revisemos cuál es primero nuestra propia relación con las pantallas, cómo venimos con la sobreestimulación como adultos, cuál es el ejemplo que estamos dando, porque estamos todos atravesando una nueva relación con lo digital en esta contingencia. Quizás al revisar nuestro propio comportamiento estamos mucho más disponibles emocionalmente para trabajar en un uso consciente de la tecnología, adecuado a cada edad, ¿no? Por eso he hablado tanto de la supervisión adulta, pensaba en los adolescentes, con la distancia que sea necesaria, salir del automatismo. Muchas veces las horas de sobreestimulación frente a la pantalla hacen que se entre en una especie de modo piloto automático. Uno pierde la conciencia de cuánto tiempo pasaron los chicos delante de las pantallas, con quiénes se relacionaron y de qué forma, ¿no? Cómo están recibiendo y analizando y autopercibiendo los mensajes que reciben, inclusive de sus pares. Acá hay algunos datos solamente como a modo ilustrativo, para empezar ya a ejercitar la salud consciente digital, a ser más consciente nuestro tiempo de exposición. 25% de los adolescentes dicen estar constantemente conectados a Internet. El 76% usa al menos una red social. Estas cifras están en constante incremento, por supuesto, como una reacción absolutamente válida a este contexto. Se trata de ejercitar la salud digital, de hacer prevención y de, si ya hay un caso instalado de ciberbullying, actuar lo antes posible, ¿no? La idea es usar la tecnología a favor, que estas pantallas, estamos viendo ejemplos de adolescentes, les sirvan como intercambio y puente con los pares. Por supuesto que sí, porque lo necesitan y muchísimas veces por el contexto han tenido que
poner entre paréntesis el contacto físico tan estructurante para el psiquismo de los adolescentes, ¿no? Con sus pares. Han tenido que graduarlo. Por eso las redes toman tanta preponderancia. La idea es generar un uso consciente porque permite detectar el bullying, ¿no? Si uno está más atento al tiempo de exposición y sobreexposición, quizás poderlo conversar con ellos y buscar comportamientos que equilibren, ¿no? Estamos todos aprendiendo cómo relacionarnos con las pantallas de una forma saludable en esta contingencia. ¿Cómo detectar el bullying? Acá tenemos algunos indicadores. Fíjense, básicamente hay muchos que tienen que ver con la ansiedad, ¿no? Sueño, apetito, cambios de humor, con un incremento de la ansiedad, que en los chicos se suele manifestar como muchas veces como irritabilidad o apatía, una hiperactividad inmotivada. Acá hay situaciones que tienen que ver con la presencialidad. Espera salir último de la escuela, no quiere ir al colegio, presenta señales de agresión física. En este momento nos pueden dar los indicadores, no se quiere conectar a determinada aplicación, a determinada materia en determinados horarios, a un grupo donde hacen práctica deportiva a distancia. Estar atentos cuando estos indicadores, si son fluctuantes, uno puede tomarlos con mayor flexibilidad. Si estos indicadores de conducta, al menos uno, sobre todo los relacionados con la ansiedad, irritabilidad, apetito, fluctuaciones en el sueño, apetito y sueño como dos terrenos donde la ansiedad se manifiesta, levanta la mano con claridad, si esto persiste y se vuelve una respuesta, la irritabilidad frente a la hora de conectarse a determinada plataforma, las oscilaciones del sueño y no lo estaban, pueden ser las pesadillas, y esto empieza a rigidizarse, a volverse una respuesta frecuente, casi estereotipada, es un momento para empezar a tomar acciones concretas, que son sumamente importantes poder acercarnos primero y ver qué está pasando, ¿no? En el ciberbullying, acá tenemos situaciones que son bastante frecuentes para todos, lamentablemente. Lo importante es poder hablar de esto. Este tipo de conductas son muchísimo más frecuentes de lo que uno piensa, pero en general la víctima, a quien le hackearon un correo electrónico, muchísimas veces ligados a lo escolar, en este momento de tanta educación virtual o educación mixta, dual, con una parte de presencialidad y otra de virtualidad, hacer circular rumores en relación a las capacidades de tal o cual alumno a través de las plataformas y dejar comentarios ofensivos en los foros, discriminadores, relacionados a la rapidez mental, a algún rasgo físico, crear perfiles falsos y conectarse a través de ellos también a aplicaciones o tareas escolares, estar atentos a las quejas, a las primeras quejas que aparezcan. Lo que pasa que lo que suele suceder, ahora lo vamos a ver, es que muchísimas veces entre estos actores, ¿no?, de estas situaciones tan dinámicas y cambiantes de bullying y sobre todo de ciberbullying, quien lo sufre suele sentir una cierta vergüenza, entonces a veces no manifiesta con palabras, no se queja, no hay un rumor, ¿no? Por eso estemos atentos a estas conductas, a estas señales de atención, ¿no? No quiere conectarse, ya no quiere participar en el foro de tal o cual asignatura. Fíjense la dinámica, ¿no? Este es un círculo que no es tan prolijo en la vida cotidiana, donde la desigualdad de fuerzas o los testigos, ¿no?, es prácticamente el tercer actor de esta dinámica. Acá en esa parte destinada a la desigualdad de fuerzas puede estar el grupo testigo, ¿no? El grupo testigo, la red social a través de la cual publico. Estas son algunas consecuencias del bullying en el chico, el adolescente que lo está sufriendo, pero muchísimas veces el tema de la ansiedad se da en quien lo está ejecutando.
estemos atentos a los signos de ansiedad. Yo sé que es muy difícil en este momento donde estamos todos con el nivel de ansiedad incrementado como una respuesta emocional absolutamente válida a la incertidumbre de esta contingencia, pero recuerden aquellos señales, ¿no? Irritabilidad, fluctuaciones del sueño donde no la había, se puede caer en un estado de abatimiento y sobre todo empezar a percibir en la persona que lo siente, ya que a veces no se habla con claridad, a veces por la etapa evolutiva y la edad de los niños, y a veces por la vergüenza, por el pudor que significa estar expuesto en algún sentido, que la intimidad de uno esté expuesto, sentimientos de desconfianza. Empezamos a ver cambios en la postura corporal y en la forma en que hablan de sus propios logros, ¿no? En algunos niños se manifiesta, ya no cuenta cosas sobre las que le está yendo bien, ya no enumera logros, la postura corporal de desconfianza y abatimiento, ¿no? Empezamos a notar hombros caídos, dispersión, hoy que hablábamos del aumento de ansiedad, una dispersión, no poder hacer foco en tener anécdotas, algún cuento de lo cotidiano relacionado a algo positivo con sus cualidades. Ya no habla bien de sí, ¿no? Y empieza a haber como un sentimiento de odio, muchísimas veces de mucho autorreproche, ¿no? ¿Por qué? ¿Para qué me está pasando esto a mí? Esto es porque yo no sé contestar, porque yo soy diferente. Prestemos especial atención a cuando dejan hablar de sus propios logros, y esto no es un día o una semana larga, esto empieza a ser un comportamiento sostenido, una respuesta que se empieza a estereotipar frente a la pregunta ¿cómo te fue? Y mal, como siempre, ¿no? Esto en las víctimas se marca muchísimo, en quien lo está atravesando van a ver esos cambios de humores y esa autoestima que empieza a mostrarse en pequeños comentarios menoscabada, ¿no? ¿Cómo detectar si mi hijo es quien lo hace? La verdad que a mí me parece fundamental, por eso decía, empezar a analizar nuestra propia relación con la estimulación de las pantallas, con cómo estamos supervisando la conducta y sobre todo el nivel de ansiedad de los niños y de los adolescentes absolutamente incrementado en este tema, ¿no? ¿Qué podemos hacer si empezamos a percibir cómo detectar? La verdad que cuesta pensar que quizás alguna adolescente o niño a cargo está junto a otros organizando, ¿no? Cambiar una identidad o está acosando verbalmente, menospreciando, discriminando a alguien. ¿Hay signos de atención? Sí, tenemos signos. Así como veíamos en la víctima un nivel de ansiedad incrementado, también en el acosador podemos notar conductas realmente por ahí disruptivas a lo que ese niño suele ser, lo notamos más irritable de lo habitual, muchas veces como con lo que nosotros a veces decimos un falso self, como envalentonado, muy agresivo frente por ahí a demandas habituales, ¿no? Pedir que hagan tal o cual tarea doméstica, o muy apático, ¿no? Esas son algunas señales, y sobre todo en este marco de la crianza respetuosa, donde uno como adulto presta atención a sus propias emociones, ¿no? Placenteras y displacenteras, para favorecer una comunicación asertiva, ¿no? Ver si ese niño que estamos notando, que está más ansioso, quizás hiperactivo o apático, empieza a tener algunas dificultades en las habilidades sociales. Estoy hablando especialmente del que perpetra la situación de bullying. Si empieza a hablar con mucho resentimiento o a hacer determinados chistes que evidencian que hay algo que no está pudiendo solucionar con la palabra, con la interacción mediatizada o no por la computadora, cómo vienen las habilidades de afrontamiento, ¿no? Un niño que está muy enojado con su grupo o que siente que el grupo no le está dando el lugar que merece, un niño muy aburrido o sobreestimulado, son pequeñas señales de que hay alguien que puede estar
cometiendo alguna acción relacionada al bullying. No todo es bullying. A veces empieza como un acoso, como empezar a ver cómo viene manejando ese chico las habilidades sociales. Este círculo virtuoso de la crianza respetuosa ayuda a la prevención de la víctima y también del victimario, ¿no? Si nosotros estamos más atentos a nuestras propias emociones, podemos activar la empatía como un ingrediente de la inteligencia emocional absolutamente preventivo. Si estamos notando, ¿no?, que hay dificultades en las habilidades sociales, podemos fomentar cómo pueden ponerse en el lugar del otro. Si empezamos a escuchar cargadas, cuidemos el contenido de los chistes, podemos usar muchísimas situaciones de la vida cotidiana para ejercitar esta capacidad maravillosa, este ingrediente de la inteligencia emocional que es la empatía, ¿no? Usar situaciones que vemos en series, charlas de la mesa, enojos, para llevarlo a un niño o un adolescente a, uy, entiendo cómo estás sintiéndote. Recuerden que recién hablábamos de crianza positiva, de aquí, donde ahora está el modelaje desde el error, teníamos la conexión con las emociones. ¿Cómo te estás sintiendo? Para ejercitar la capacidad de ponerse en el lugar del otro, validar su aburrimiento, validar cualquier tipo de emoción, su enojo con otro chico, validar su sentirse dejado de lado, y ejercitar siempre la capacidad de ponerse en el lugar del otro. Esto es lo que te pasa a vos y es súper importante. ¿Cómo te imaginás que se está sintiendo tal chico? ¿Cómo te imaginás que se siente tal animal si le haces tal cosa a la mascota, por ejemplo? ¿Cómo se sentirá el otro si le haces un llamado en este momento o le mandas un lindo mensaje? ¿Cómo te imaginás que se va a sentir el otro? Esto de ejercitar la capacidad del otro ayuda muchísimo, ponerse como ejemplo, quizás sobre todo modelar desde el error, tan importante en la adolescencia, ¿no? Hoy, por ahí hacer un simple comentario de, hoy la verdad que no estuve atenta y tenía una compañera de trabajo a la que podría haber ayudado cuando nos juntamos en el encuentro virtual, porque vi que no estaba con la cara y la expresión de siempre. Mostrar que uno también a veces tiene sus déficits en la empatía y cómo lo puede reparar. Ahora voy a mandar un mensaje. La empatía es absolutamente preventiva, es un ingrediente de la inteligencia emocional que nos ayuda inmediatamente cuando hacemos un gesto empático por otro, aunque sea alcanzar un té, activa automáticamente nuestra autoestima. Niños y adolescentes que tengan un buen nivel de autoestima pueden plantarse diferente frente a una situación de acoso, pueden pedir rápidamente de acoso verbal ayuda, pueden hasta responder de otra forma, con una habilidad de afrontamiento a esa situación de acoso verbal. Y también un niño más en contacto con sus propias habilidades, con su propia autoestima, tiene mejor manejo de las habilidades sociales, por lo menos pide ayuda y no cae en la agresión como forma de relacionarse con el otro o de protestar por su propio dolor. Absolutamente válido. Participar en actividades solidarias como familia, como grupo de pertenencia. Las redes sociales dan muchas formas y de verdad hacer que si uno contribuye con alguna ONG, con lo que sea, con ropa, con comida, hacer que esto sea un lugar en la agenda de la tribu afectiva. Es una prevención. La empatía es un ingrediente de la inteligencia emocional absolutamente trabajable y entrenable. Los trabajos voluntarios desde el hogar también sirven, ¿no? Dejarle un lugar en los intercambios, en el organigrama de lo que tenemos que hacer, a cómo puedo ayudarme y cómo puedo ayudar al otro. La verdad que es una forma de fortalecer, absolutamente. Ambos posibles. Es una forma muy fuerte de prevención. Y de verdad, si está ya alguna situación, pensaba en la del ciberbullying, ¿qué pueden hacer? Seguir fomentando la empatía, ponerse en ambos lugares. Sé que es sumamente difícil, pero por lo menos hacerlo como un ejercicio como adultos. Eso nos pone más en eje y nos deja en este lugar de la crianza
respetuosa o crianza positiva, más conectado con nuestras emociones. Tenemos una buena gestión emocional, estamos en mejores condiciones, estamos más en eje para ayudarlos a ellos. Acá, la verdad, hay algunas sugerencias. Hoy hablábamos de chicos empáticos, adolescentes empáticos, son más seguros, tienen un nivel de autoestima, de confianza en sus propias capacidades que les puede permitir ignorar a un agresor de forma presencial. Y en el ciberbullying guardar las pruebas. A veces esto lo podemos conversar, se puede hacer prevención. La verdad que el sentimiento de vergüenza y de debilidad es tal que se tiende a borrar el mail, el chat. La verdad que eduquemos para que las guarden, porque es el material que tenemos para poder trabajar con ellos y recurrir a otros adultos responsables. Niños más seguros pueden usar el humor y la ironía con el agresor, pero básicamente pueden recurrir a un adulto. Más allá de la vergüenza, si uno está generando ambientes de validación de emociones, es más fácil, ¿sí? Esto debe mostrarse disponibles. Es sumamente importante. En general, a veces trabajamos en prevención, sobre todo porque no todo es bullying. Hay conductas de acoso, hay cargadas, hay chistes, que son, como hoy decíamos, señales de alerta, señales de atención, que pueden convertirse en señales de alerta. Cuando estos estados de ansiedad, de irritabilidad se empiezan a perpetuar, cuando vemos determinadas reticencias, no me quiero conectar con fulano, y empezamos a ver un cambio de respuesta en la conducta habitual, ahí tenemos un signo. Y del lado del agresor, empecemos a ver cómo se está manejando en sus relaciones sociales. Chequeemos las habilidades sociales, son parte de una buena gestión emocional. Eso nos va a permitir ver pequeños actos a veces que tienen impacto emocional. Digo pequeños porque a veces no son tan reiterados, no todo es bullying, pero son esos actos de acoso verbal, cibernéticos, que nos pueden ayudar muchísimo en materia de prevención. Hay un cuento que a veces compartimos con los chicos cuando trabajamos este tema, y no sé si lo conocen, quizás les sirve, y sirve para tener lenguaje como adultos, para trabajar el tema, que se llama La cola del león, donde hay un famoso mago, tiene que ver con darle herramientas a los chicos, hay un famoso mago en un pueblo al que recurre un niño, que ya lo había visto hacer sus magias, a este mago tan famoso y poderoso, para pedirle algún hechizo, algún recurso, para poder pararse diferente frente a unos niños, a un grupo de compañeros de escuela, que siempre lo discriminan y lo burlan por determinado rasgo físico. El mago le dice que sí, que le va a dar un gran instrumento muy, muy poderoso, que es la cola de un león, para que él pueda ponérselo en el momento que necesita que se acerquen esos niños con estas palabras que para él son tan dolorosas. Es una cola de león de pañolensi, hermosa, bellísima, hecha con muchísimo cuidado, que él se puede poner como con un mecanismo, enganchar en su ropa, para cuando él perciba que esos niños se vienen a acercar y vienen a repetir esta situación tan dolorosa. Pasan los días, los niños no aparecen, hasta que finalmente aparecen, y él estaba muy deseoso de usar su cola de león. Los chicos se acercan, vienen ya burlándose, tenemos los tres actores, vienen con otros niños de testigos, y empiezan con las mismas menoscabos, con las mismas palabras dolorosas sobre su aspecto físico, básicamente. Él logra, con mucho miedo y muchas palpitaciones en su corazón, un nivel de ansiedad incrementado, logra ponerse la cola de león. Pero claro, él ve que los chicos se van acercando y no siente el efecto mágico, entonces respira profundo, baja los hombros y recuerda la postura de un león que había visto dibujado en las páginas de un cuento. Los mira fijo, baja los hombros, toma una actitud decidida y va a afrontarlos y les pregunta qué necesitan hoy. Con una cara y un tono de voz lo hace
casi como un rugido, y simplemente dice, ¿qué necesitan hoy? Con otro tono y otra mirada. Los chicos se alejan, un poco sorprendidos, algunos riéndose nerviosamente, otros deciden terminar. Él va al mago y mientras va a agradecerle al mago por la cola de león, se da cuenta que en realidad la magia estaba en él, en tomar una actitud, un cambio de actitud. Guardó la cola de león para siempre entre sus tesoros más preciados, que después, cuando fue grande, se los pudo dar a sus hijos. Un poco prepararnos, la empatía es un ingrediente muy poderoso para autopercibirnos más fuertes y poder, con habilidades sociales efectivas, afrontar, y en el parte del afrontamiento, muchas veces es recurrir a los adultos, tener esa confianza básica en que pase lo que pase, va a haber otro que nos va a ayudar. Cada grupo de convivencia, por supuesto, y más en esta época, construye su propio plan de uso consciente de tecnología preventivo de este tipo de situaciones, o por lo menos que nos ayude a afrontarlas lo mejor posible. Lo que hoy no lo logramos, lo podemos lograr mañana. Hay acciones concretas que podemos tomar, como hablar con otros adultos involucrados si se detecta un caso, hablar con las instituciones escolares y armar equipo con otros adultos en la prevención. Usar todo tipo de situaciones disparadoras como estos cuentos, como series, dibujos animados o el simple comentario de lo que sucedió hoy en una clase virtual para sembrar empatía, sembrar la capacidad de ponerse en el lugar del otro. Los va a fortalecer y a la vez los va a ayudar a usar sus habilidades sociales sin caer en conductas agresivas. Por eso es tan importante la validación de todas las emociones, ¿no? Tratar de escuchar, no apurarse a, bueno, este miedo va a pasar, lo que te pasa con tal o cual compañero, ya lo vamos a solucionar. ¿Qué es lo que está pasando? Uy, a mí también me pasó. Validar, no para quedarse a vivir en el miedo, sí para que puedan conectar con esa sensación y prevenir. Muchas gracias, Laura, por esta charla. Muchas gracias a todos quienes nos estén escuchando. Simplemente para finalizar, les dejamos en pantalla un formulario para que nos puedan hacer cualquier pregunta, comentario, reflexión en relación a la charla que la licenciada Ferré nos dio el día de hoy. Y a su vez, si les parece, pasamos a la próxima slide y recordarles que esta charla la estamos dando en el marco del programa de asistencia al empleado. Recuerden que este es un beneficio que ustedes ya tienen a disposición y que consta de una asesoría telefónica psicológica 100% gratuita y confidencial, tanto para ustedes como para sus familiares convivientes. Recuerden que para acceder al servicio tienen que llamar al 0800-777-8327 o a través del contacto del portal de bienestar o de la app Más Bienestar, que también la pueden descargar. Muchas gracias a todos por haber participado. Muchas gracias, Laura, por esta charla. Gracias.